Reciban todos un cordial saludo. Soy Fernando Betancourt, mi compañero Camilo Andrés Aguirre Grajales, candidatos a grado de especialista en comunicación digital de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es un gusto saludarlos y presentarles los resultados de nuestra investigación titulada Impacto de la pandemia de COVID-19 en los hábitos de consumo de medios digitales de los residentes de la Comuna 1 de Villavicencio. Y con esta investigación quisimos medir dos variables. La primera es el impacto de la pandemia y la segunda, el consumo de medios digitales de manera específica en las personas que habitan la Comuna 1 de la capital del Meta. Y en ese sentido nos planteamos el objetivo general de conocer cómo impactó la pandemia de COVID-19 en los hábitos de consumo de medios digitales de los residentes de la Comuna 1 de Villavicencio. Y asimismo, tres objetivos específicos que son: primero, determinar cómo afectó la pandemia el hábito de consulta de medios digitales con respecto a otros como la prensa, la radio y la televisión en los residentes de la Comuna 1 de Villavicencio. Segundo, establecer qué tanto confían los residentes de la Comuna 1 de Villavicencio en los medios digitales después de la pandemia. Y por último, conocer cómo impactó la pandemia en el número de horas que dedican a los medios de comunicación digital los residentes de la Comuna 1 de Villavicencio. Y nuestro problema de investigación parte de las necesidades que trajo consigo la pandemia y que solo la Internet pudo suplir. Necesidades como trabajar, estudiar e informarse hicieron parte del día a día de la gente durante el confinamiento alrededor del mundo. Esto obligó a que los gobiernos ampliaran la cobertura e hizo que luego se disparara el consumo de medios digitales en el mundo. Por ejemplo, en el 2021, 4.900 millones de personas estaban conectadas a Internet, 800 millones más que el año anterior, según la Unión Internacional de Comunicaciones. También entre abril y junio del 2020, el comercio a través de los medios digitales creció en un 65%, según la Cámara de Comercio Electrónico. Consideramos que conocer cómo impactó la pandemia en el consumo de medios digitales permitiría orientar campañas de comunicación y fortalecería proyectos basados en estas plataformas. Y nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo impactó la pandemia de COVID-19 en los hábitos de consumo de medios digitales de los residentes de la Comuna 1 de Villavicencio? Y hemos planteado unas hipótesis con base en los antecedentes revisados y el proceso de observación del fenómeno de los medios digitales en la pospandemia. Entre ellas, la primera es que los medios digitales se fortalecieron con la pandemia y desplazaron a los tradicionales. La segunda, que durante la pandemia las redes sociales cobraron relevancia. La tercera, que los medios digitales generan menos confianza que los tradicionales. Y por último, que la pandemia hizo que las personas dedicaran más tiempo a los medios digitales. Para probar si las hipótesis planteadas son o no ciertas, desarrollamos una investigación de tipo descriptivo correlacional en la que analizamos diferentes aspectos con el consumo de medios digitales antes y después de la pandemia en la población objeto de investigación. El instrumento aplicado fue a través de la encuesta. El universo de personas aplicadas fueron sobre 48.943 según el censo del DANE del año 2018. La muestra determinadas fueron 96 habitantes con un margen de error del 10% y el tipo de muestreo probabilístico porque los encuestados fueron elegidos al azar. Hacemos claridad que el número de encuestas realizadas fueron 98. También es importante aclarar que la muestra del estudio se realizó en el cálculo según para poblaciones finitas, con un total de 48.943 habitantes mediante la siguiente ecuación. Donde n, total de la población, el número de los habitantes, z igual a 1,96 para el nivel de confianza, en este caso el 95%, p, probabilidad de lo que ocurra, con una variación entre el 50% igual al 0,5%, y q, probabilidad que no ocurra, que es igual a p,
y D, el margen de error del 10%. Teniendo en cuenta que es un resultado estadístico, nos basamos en la encuesta o en el reglamento universal para poder determinar estos resultados y que sean muy acertados a la realidad de lo que nuestro planteamiento del problema buscaba. Aplicada la fórmula, el tamaño de la muestra corresponde a 96 habitantes. Dentro de las encuestas practicadas se realizaron lo siguiente y se obtuvieron los siguientes datos. Pero antes de pasar a analizar los datos recolectados, hablaremos un poco del diseño de la encuesta. Esta consta de 9 preguntas, la primera de ellas sobre la edad del encuestado. De la 2 a la 5 están relacionadas con los hábitos de consumo de medios digitales antes de la pandemia. Y estas mismas 4 preguntas se aplican nuevamente de la 6 a la 9, pero ahora con enfoque post-pandemia. Las preguntas sobre hábitos de consumo de medios digitales antes y después de la pandemia son: ¿con qué frecuencia consulta al día los siguientes medios de comunicación? Prensa, radio, televisión y medios digitales. 2. Asigne un valor de 0 a 5, donde 0 es nada y 5 es mucho. ¿Qué tanto confía en la información difundida? Prensa, radio, televisión y medios digitales. 3. ¿Cuántas horas al día dedica a las siguientes plataformas? Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. 4. ¿Qué buscaba en los medios digitales? Entretenimientos, amigos y otros. Y pasando al análisis de los datos recolectados, encontramos que participaron 98 personas, 21 de ellas entre 18 y 28 años, 29 entre los 29 y 40, 29 más entre los 41 y 59 años, y finalmente 19 personas mayores de 60. De la pregunta ¿con qué frecuencia consulta al día los siguientes medios de comunicación? Prensa, radio, televisión y digitales, podemos probar nuestra primera hipótesis porque efectivamente los medios digitales desplazaron a los tradicionales como la prensa y la radio. Observamos que aumentaron las personas que siempre o casi siempre consultan los medios digitales, que antes de la pandemia era el 33 y 25% respectivamente, y después 36 y 38%, mientras que la prensa, por ejemplo, cayó en ambos sentidos y creció en los que nunca la consultan, que pasó de 19 a 23%, y los que casi nunca la consultan, de 24 a 28%. Y en las preguntas 3 y 7 les pedimos a los encuestados indicar qué tanto confían en la prensa, radio, televisión y medios digitales, asignando un valor de 0 a 5, donde 0 es nada y 5 es mucho. Y aquí probamos parcialmente nuestra tercera hipótesis, porque aunque no todos les fue bien, sí es un medio tradicional el que genera mayor confianza en la audiencia. De las respuestas también podemos inferir que antes y después de la pandemia el medio que mayor confianza genera es la televisión, que pues recibió la calificación máxima del 28% de los encuestados y del 25% de ellos después de la emergencia. A los medios digitales, en cambio, solo el 16% de los encuestados le dieron 5. La prensa y la radio, por su parte, siguen en caída. Con las preguntas 4 y 8 confirmamos la segunda y cuarta hipótesis planteadas. Durante la pandemia las redes cobraron relevancia y la pandemia hizo que las personas dedicaran más tiempo a los medios digitales. Pudimos establecer que con la pandemia se incrementó discretamente el uso de las principales redes sociales. También que antes y después de la pandemia Facebook es la red social que más usa nuestra población objeto de estudio. Que después de la pandemia TikTok tuvo un alza considerable y es la plataforma a la que más usuarios le dedican 7 o más horas al día. Y entre las preguntas 5 y 8 nuestro análisis determinó, 5 y 9 nuestro análisis determinó. Con las preguntas pudimos conocer que luego de la pandemia nuestra población objeto de estudio dejó de buscar amigos en los medios digitales y se concentró más en entretenimiento como música y videojuegos, y en las noticias, desde luego.
Y las conclusiones que podemos sacar a partir de esta investigación son, primero, que la pandemia efectivamente apalancó el crecimiento de los medios digitales en la población estudiada. Segundo, que los grandes perjudicados fueron los medios tradicionales, porque si bien venían siendo desplazados, esto aceleró el proceso. Y tercero, que la televisión era y sigue siendo el medio que genera mayor confianza en esta población. También concluimos que los medios en general atraviesan por una crisis de credibilidad, sin señalar a los digitales, a la prensa, a la radio, a la televisión. Todos han caído en fake news, todos han tenido en algún momento que emitir información sin ser verificada por las fuentes y sobre todo de haber generado cierto pánico en la comunidad. También Facebook es la red social más usada por la población estudiada. TikTok creció sustancialmente durante la pandemia. Creo que podemos determinar que sin duda es una de las redes sociales que a la fecha tiene mayor auge y que todas las poblaciones jóvenes están migrando hacia esta red social, aun cuando esta red social también ha incluido características particulares de la red social de Mark Zuckerberg, Instagram. Internet, por último, Internet se convierte cada vez más en fuente de entretenimiento para las personas. Estas fueron las conclusiones que logramos determinar al realizar el estudio según el método probabilístico de nuestro caso de investigación. Ese es el proyecto. Ha sido un honor poder compartir con todos ustedes el resultado de este proceso investigativo, de aprendizaje y aplicación del conocimiento adquirido. Nos despedimos, no sin antes agradecerles y desearles éxitos en su vida cotidiana.